997-591-314. Al toque de puerta, responde. Yo escucho Estéreo Villa 101.7. Suena mejor. Vecino, vecina, iniciemos el programa con las promotoras legales de Villa El Salvador. Despierta, mujer, por una vida libre de violencia. Hola, hola, vecinas, vecinos, buenos días. Les saluda Gloria del Piélago, promotora legal de Villa El Salvador. Empezamos tu programa Despierta Mujer, que se transmite por Radio Estéreo Villa 101.7 FM, Suena Mejor. Hoy, 18 de septiembre, a 187 días de la declaración de emergencia nacional, nos reencontramos como todos los viernes para hablar sobre los derechos de las mujeres y temas que son importantes para la comunidad. Comentaremos algunas noticias que se han dado en la semana, entrevistas con especialistas sobre el tema que vamos a tratar, consejos, recomendaciones para la prevención del COVID-19. En esta oportunidad me acompaña en la conducción Tania Apau, bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con cursos de especialización en Derechos Humanos, mamá y activista feminista por los derechos de las mujeres y derechos de la infancia, administradora y fundadora de Crianza e Instinto, grupo de apoyo a la maternidad y crianza. Tania, agradecida por tu compañía. Muy buenos días, bienvenida seas. Así es, Gloria, muchas gracias por la presentación. Esta mañana voy a estar acompañándote en el programa. Y bueno, me siento bastante emocionada y un poco nerviosa porque es la primera vez que voy a conducir un programa. Pero yo estoy aquí y aprovecho para saludar a los y las vecinas que nos están escuchando a través del Facebook de la Radio Estéreo Villa 101.7 Suena Mejor. Y por supuesto también a las y los oyentes en todo el Perú. Empezamos entonces el programa comentando con algunas noticias de la semana. La situación de vacancia del presidente, por ejemplo, nos tiene en hilo y en suspenso hasta este día viernes, en donde se va a debatir en el Congreso cuál va a ser el futuro del país. Y la verdad es que deberíamos estar más preocupados en la problemática del sistema de salud, de qué se está haciendo para seguir reduciendo la tasa de contagios de COVID y ver el tema de la vacuna, ¿no? Pero bueno, la política es todo un show en este país y lamentablemente a nosotros, los ciudadanos de a pie, nos toca mirar y seguir nada más todo el espectáculo que hacen nuestros políticos. Indignación, vergüenza ajena es lo que nos causa estas noticias. Lamentablemente, nuestros fallecidos siguen y pasan largamente las 31.000 personas y se realizan a nuestras espaldas actos, por decirlo menos, bochornosos con tufío delincuencial, tratando de borrar huellas, alterar evidencias, engañar, mentir. ¿Cuál es el ejemplo que podemos darle a nuestra juventud? Bien, vecinas y vecinos, el tema de hoy es sobre la despenalización del aborto en caso de violación sexual. Tema polémico y controversial. ¿Qué opinan? ¿Qué sabemos sobre el tema? Para eso, hoy tendremos invitadas especialistas para conversar. Así es, Gloria. Seguramente nuestros oyentes se estarán preguntando por qué estamos abordando estos temas. Y bueno, la razón es que esta problemática tiene un tema detrás que no tiene cuándo acabar y que realmente nos preocupa, ¿no? Seguramente también le preocupará a nuestras y nuestros vecinos que nos están escuchando. Y el tema detrás es la violencia sexual que sufren
las menores, las niñas y las adolescentes, ¿no? Este problema que está presente también en nuestro barrio, que está presente en toda la sociedad y que tenemos que atenderlo. Es sumamente urgente. Pero antes de continuar con el programa, vamos a escuchar este reporte que hemos preparado. Adelante. En el Perú, la pandemia ha agudizado la violencia de género. Las estadísticas no mienten. Hasta julio de este año se han registrado 617 violaciones sexuales a menores de edad. 94% eran niñas y adolescentes, según el reporte del grupo itinerante del programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En el distrito de Villa El Salvador se han registrado 47 casos de violaciones sexuales a menores de edad en lo que va del año. Durante el año 2020, el MINSA ha atendido 594 partos de niñas menores de 14 años. 19 de ellas tenían menos de 10 años de edad. De acuerdo con la ley, todo acto sexual en menores de 14 años se considera como una violación sexual. ¿Por qué no se les garantizó a estas niñas el acceso al kit de emergencia? ¿Por qué no se les informó sobre el aborto terapéutico como su derecho? La relación entre violación sexual y embarazos forzados es evidente, una realidad que fue puesta en la mesa en el año 2016 cuando se presentó en el Congreso de la República el proyecto de ley 387 sobre despenalización del aborto en casos de violación sexual, además en casos de malformaciones incompatibles con la vida y de inseminación no consentida. ¿Qué fue lo que influyó en que no se aprobara este proyecto de ley? ¿Y qué es lo que tiene que pasar para que se discuta este proyecto en el Pleno del Congreso en un escenario de crisis sanitaria como el que estamos viviendo actualmente? Hablaremos de este tema a continuación. Como escuchamos en el reporte, las más afectadas son las niñas y adolescentes. Fíjate, Tania, en Villa El Salvador, 47 casos de violencia sexual. Las afectadas son las mujeres más vulnerables, las de nuestros asentamientos humanos, las de extrema pobreza, porque hay que tener en cuenta que los abortos siempre se dan. Pero ¿qué sucede con aquellas personas que no pueden acceder a una clínica, a un hospital? Se mueren, sencillamente. O sea, el que tiene dinero sí lo hace y sale bien, sale con vida. Pero en cambio, las personas que somos de extrema pobreza no podemos acceder a un lugar donde nos den seguridad, nos den limpieza, todo eso que se necesita una mujer, una niña, una adolescente que queda embarazada, producto de una violencia sexual. Es lamentable, Gloria, como hemos escuchado, por ejemplo, que a lo largo de este año, 19 niñas menores de 10 años se hayan convertido en madres. Niñas menores de 10 años que deberían estar pues, en sus clases virtuales, jugando, compartiendo con sus familias, con otros niños de su edad, ahora deben enfrentarse a una maternidad forzada, a una maternidad impuesta que obviamente tiene repercusiones en su proyecto de vida, ¿no? Y es lamentable que las cifras nos muestren que las violaciones se están dando incluso dentro, como se ha sabido siempre, pero ahora lo podemos asegurar, que dentro del entorno familiar están muchas veces los agresores, ¿no? Los hermanos, los tíos, los padrastros, los abuelos, como es el caso que ha habido en Tacna. Una niña de 9 años tuvo que asumir una maternidad impuesta producto de una violación sexual de su propio padre, ¿no? Y esta situación se repite muchas veces en varios hogares porque la propia familia pues apaña a veces las mujeres, como están expuestas a la desatención y a la indiferencia del Estado, tienen miedo de denunciar a los propios agresores porque son muchas veces ellos quienes mantienen el hogar y finalmente las víctimas siguen siendo expuestas a sufrir nuevos abusos, ¿no? La situación es realmente lamentable y por eso la problemática que tenemos hoy
es la despenalización del aborto en casos de violación sexual. ¿Cuánta razón tienes, Tania? No hay que olvidar que son situaciones que están pasando ahora mismo en nuestros barrios, en nuestra casa. Hay que hablar sobre el tema. Sin irme tan lejos, el año pasado en nuestro distrito, el caso de una niña de 13 años que producto de una violación sexual quedó embarazada, tuvo un problema de salud, por lo que le era complicadísimo continuar con el embarazo. Sin embargo, no pudo acceder a un aborto terapéutico que es legal en el Perú. ¿Por qué? Las opiniones de nuestras vecinas y vecinos nos importa. Lanzamos la pregunta del día. ¿Qué opinan sobre despenalizar el aborto en casos de violación sexual? Déjanos tus comentarios a través del Face de la Radio Estéreo Villa. 101.7 FM suena mejor. Puedes enviar saludos, también hacer denuncias de algún caso. Recuerden que somos las promotoras legales de Vía El Salvador, como siempre, al servicio de la comunidad. Llevamos más de 10 años en esta labor social, defendiendo y aconsejando sobre los derechos de las mujeres y la Ley 30364. Ya estamos con nuestra invitada. Ella es Victoria Solís, activista feminista egresada de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, integrante del Círculo de Estudios Feministas de la misma Casa de Estudios, con experiencia en la línea de defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la igualdad de género. Mi estimada Victoria, bienvenida a tu programa Despierta Mujer. Muy buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a Despierta Mujer por la invitación. Para mí es un gusto enorme participar de esta entrevista sobre un tema tan importante y tan necesario de colocar en la palestra pública como es la despenalización del aborto, más aún en estas fechas que nos acercamos al 28 de septiembre, Día de Acción Global por la despenalización de nuestro derecho a decidir. Estimada Victoria, hay que recordar que en el año 2016 se presentó una ley para la despenalización del aborto en casos de violación sexual, inseminación artificial o transferencia de óvulos no consentida y malformaciones incompatibles con la vida. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, muchas gracias, Gloria. Efectivamente, en el 2016 se presentó el proyecto de ley que proponía la despenalización del aborto en casos de violación sexual y también en casos de malformaciones fetales incompatibles con la vida. Fue un proyecto de ley que se presentó por diversas bancadas en el Congreso, que sabemos que se disolvió constitucionalmente en septiembre del año pasado. Este proyecto de ley lamentablemente jamás se puso en debate en el Congreso, a pesar de que fue enviado a comisiones técnicas para su discusión, para su debate, y ese fue un gran problema que justamente diversas feministas y diversas organizaciones feministas hemos criticado, teniendo en cuenta que el debate sobre el aborto es un debate de derechos humanos que es necesario realizar en nuestro país, y además porque en los casos de violación sexual se ha avanzado mucho en la sensibilización de la ciudadanía, hay mayor aceptación sobre la despenalización en los casos de violación, como por ejemplo dio cuenta una encuesta que hizo Flora Tristán en el año 2018, y además y sobre todo porque los casos de embarazos por violación sexual siguen siendo una realidad en nuestro país, en el Perú, y el estado de emergencia por la pandemia nos da cuenta que esta problemática sigue en ascenso. Lamentablemente muchas mujeres y niñas siguen expuestas a la violencia en sus casas y también en la esfera pública, y los embarazos forzados siguen siendo una realidad. Por eso es necesario colocar este tema en el debate, hablar sobre la necesidad de despenalizar el aborto como un tema de democracia, ¿no? Acá estamos hablando de derechos humanos afectados, estamos hablando de mujeres, de niñas y adolescentes cuyas vidas son trastocadas por la violencia y que encima muchas veces
se les prohíbe interrumpir una gestación producto de esta violación sexual porque en nuestro país no se permite el aborto en los casos de violación. Entonces es necesario traer a discusión este tema, es necesario hablarlo y por eso yo saludo que en este programa se esté abordando esta problemática, ¿no? Que dicho sea de paso, hablar sobre el aborto como un derecho es algo que distintas mujeres y distintas feministas estamos discutiendo, no solamente en nuestro país, sino en diversos países de la región, en América Latina. Durante este periodo de la pandemia se ha debatido sobre la necesidad de que se reconozca a las mujeres su autonomía, su decisión, y en nuestro país recordemos que durante esta cuarentena no solamente hemos visto casos de niñas que han salido embarazadas por violación, sino además se han visibilizado noticias de mujeres peruanas inmigrantes que han muerto por someterse a abortos clandestinos o que han sido perseguidas en hospitales cuando se les descubre un aborto incompleto. Entonces es una problemática real a la que no se le puede negar, es una problemática que existe y que impacta directamente sobre la vida y sobre los cuerpos de las mujeres. Por eso hay que discutir sobre ello. Mi estimada Vicky, sabemos que el único aborto legal en el Perú es el aborto terapéutico, que se da cuando está en riesgo la vida de la gestante o cuando se busca evitar un deterioro en su salud. Pero esto no menciona específicamente que sea por violación sexual. Entonces, coméntanos a qué nos referimos cuando hablamos de despenalizar el aborto en casos de violación sexual, mi estimada. Sí, por supuesto. Como tú bien dices, nuestro país sí tiene despenalizado el aborto en casos de razones terapéuticas, es decir, cuando la vida y la salud de la mujer gestante está en riesgo. Esto está despenalizado desde 1924 y desde el 2014 contamos con un protocolo que aprobó el Ministerio de Salud para su implementación, luego de muchos años en los que el Estado peruano no cumplía con aprobar este protocolo. Luego de muchas luchas feministas y de exigencia por los derechos humanos, en el que incluso se tuvo que acudir a comités de Naciones Unidas para reclamar este derecho, finalmente, como he mencionado, en el 2014 es que se aprueba por el Ministerio de Salud este protocolo. Pero lamentablemente el aborto terapéutico no es accesible plenamente para todas las mujeres. Y si bien podría argumentarse que una mujer víctima de violación sexual podría acceder a la interrupción de un embarazo por causal terapéutica, teniendo en cuenta los daños en su salud, tanto física, sobre todo como mental, en la práctica, debido a que hay una comprensión muy restrictiva sobre lo que es el derecho a la salud, muchas mujeres no pueden acceder al aborto terapéutico cuando quedan embarazadas producto de una violación. No se toma en cuenta los graves daños en su salud que representa una violación, sobre todo, como tú bien mencionabas, la salud mental. Teniendo en cuenta eso, es que nosotras reclamamos que es necesario que se despenalice, ya no solamente en casos de riesgo a la vida y la salud de las mujeres, sino además por los casos de violación sexual. ¿Qué quiere decir? Que en el Perú sea legal que una mujer aborte en los servicios de salud cuando ha sido víctima de una violación. Y eso es algo importante que la ciudadanía tiene que entender, porque vivimos en un país donde las tasas de violación sexual son muy grandes, ¿no? Donde las niñas y adolescentes, y de eso nos da cuenta las cifras del Ministerio de la Mujer, las cifras del Ministerio Público, son las principales víctimas en las denuncias de violación sexual. Entonces, estamos hablando de mujeres, de adolescentes y de niñas que quedan embarazadas producto de un hecho de violencia tan terrible que el Estado no pudo prevenir como es una violación. Y en ese sentido, una medida de justicia y una medida para no revictimizarlas más es justamente darles el derecho a decidir y interrumpir, si es que ellas lo deciden, una gestación que es forzada producto de esta violencia. Como he mencionado, existe un proyecto de ley en el Congreso que en el anterior Congreso constitucionalmente disuelto no se debatió. Sin embargo, el actual Congreso
sí tiene la posibilidad de llevarlo a debate en las comisiones y si es que esto avanza en el Pleno. Sin embargo, ahí depende mucho de la voluntad política de los congresistas, de las congresistas, y también depende de entender que despenalizar el aborto, al menos en los casos de violación sexual, representa un avance para fortalecer nuestra democracia, fortalecer nuestro Estado de Derecho, darle mayor ciudadanía a las mujeres, ¿no? Restituirle derechos humanos que son vulnerados, y es necesario, es una exigencia que desde hace muchos años muchas organizaciones como Flora Tristán y como CLAD en Perú están reclamando, ¿no? Que se despenalice, al menos que se nos garantice ese suelo mínimo de derechos, que es despenalizar el aborto en casos de violación sexual. Eso es algo necesario en un país en el que, no por las puras, en algún momento se le ha llamado Perú país de violadores. Aunque hubo muchos políticos que de pronto se sintieron agraviados por este eslogan, representa lo que en la práctica sucede en nuestro país. Un país donde, si bien hemos avanzado en los últimos años en las leyes contra la violencia de género, no hemos podido traducir estas normas en una mayor garantía del derecho a una vida libre de violencia de las mujeres, niñas y adolescentes, y es por eso que los casos de violación y por ende los casos de embarazos producto de estas agresiones siguen siendo una realidad, y el Estado no puede dar la vuelta a esta problemática, porque quienes sufren principalmente que el aborto esté criminalizado son las mujeres pobres, las mujeres migrantes, las mujeres con menos acceso a la información, con menos redes de apoyo, de solidaridad. Estas mujeres se ven mucho más vulnerables a los mercados clandestinos de aborto, ¿no? Los llamados abortos clandestinos inseguros, que generan que muchas de estas mujeres mueran a manos de estos mercados clandestinos y que sus vidas se vean en riesgo. Es decir, hay una desigualdad social que también genera el que el aborto esté criminalizado. Nos afecta a todas las mujeres, pero hay un grupo de mujeres sobre las que afecta mucho más y que se pone en mayor riesgo sus derechos humanos a consecuencia de esta criminalización. Entonces, el Estado, para poder garantizar igualdad plena, no solamente de las mujeres hacia el resto de las personas, sino también entre las propias mujeres, tiene que garantizar que el aborto sea un derecho legal, seguro, gratuito, y avanzar, como hemos dicho, al menos en los casos de violación sexual, despenalizarlo y reconocer que los servicios de salud puedan brindar esta prestación en los casos de violación de manera gratuita y con calidad, ¿no? Para proteger la vida y no generar mayor revictimización en las mujeres, en las niñas y adolescentes. Esta es una pregunta de nuestras oyentes. En los países donde está legalizado el aborto en casos de violación sexual o por causas generales, ¿las cifras de abortos clandestinos han disminuido? Sí. ¿Y por qué debería ser una política pública? Sí, muchas gracias por la pregunta. Esa es una pregunta muy interesante y nos permite ver evidencia y datos. Si nosotros miramos las estadísticas en los casos y en las regiones donde el aborto está legal, es decir, no está penalizado en ningún código penal, no es un delito, como por ejemplo sucede en muchos países de Europa, podemos ver que hay una disminución significativa de los casos de abortos y también de los casos de muertes de mujeres por consecuencia de abortos. Eso es algo que da cuenta la Organización Panamericana de la Salud, que da cuenta entidades como la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología a través de un seguimiento que realizan a estos casos. Y definitivamente, si en nuestro país, Perú, se despenalizara el aborto, al menos en los casos de violación, aunque claro, muchas mujeres, personalmente es mi posición, abrazamos más bien la demanda que pueda ser una despenalización total de esta práctica. Pero en fin, si es que se despenalizara el aborto, se lograría una significativa disminución de esta práctica. ¿Por qué? Porque cuando despenalizamos el aborto, lo que hacemos es permitir a las mujeres que puedan acudir a los servicios de salud, que tengan menos riesgos de morir producto de interrumpir una gestación, y además porque nosotras lo que estamos exigiendo es una política integral, Gloria. No estamos exigiendo solamente despenalizar el aborto, también estamos exigiendo que se garantice la educación sexual integral,
Recordemos que contamos con una política pública, el Currículo Nacional de Educación Básica, que ahora en tiempos de pandemia es todo un reto el lograr su implementación, pero definitivamente ahí el Ministerio de Educación tiene que pensar estrategias para lograr este cumplimiento y garantizarlo en todos los territorios, que representa un reto mayor. Pero nosotras estamos demandando, como he mencionado, una política integral. Por un lado, la educación, pero además también el acceso a los métodos anticonceptivos, ¿no? ¿Para qué? Para que esas políticas públicas que tenemos para la prevención de los embarazos no deseados o los embarazos adolescentes sean realmente efectivas y las mujeres puedan contar con educación sexual integral, pero también con una accesibilidad a los métodos anticonceptivos. Entonces, teniendo en cuenta que nuestra demanda es integral, teniendo en cuenta que si se despenaliza el aborto se va a poder articular con políticas de salud sexual y reproductiva para la prevención de los embarazos no deseados y los embarazos forzados, es que hay sí una expectativa de que se pueda disminuir tanto el número de abortos como el número de muertes de mujeres por aborto. Es algo que se ha visto, como te digo, en países de Europa, donde la gran mayoría de países, salvo excepciones como en el Vaticano, despenalizan el aborto y lo legalizan por un sistema de plazos. En nuestra región, en América Latina, tenemos más bien códigos penales que sancionan parcialmente el aborto, que lo permiten en algunas causales sí y en otras no. Nuestro país es uno de los países donde mayor restricción existe. Esa es la realidad del Perú y en nuestro distrito lo vemos diariamente. Así es. Los abortos se siguen dando, pero en situaciones infrahumanas, diría yo, donde no hay limpieza, donde no hay seguridad, de manera clandestina. Bien, amigas y amigos, nos vamos a una pausa comercial, pero antes, si necesitas hacer una denuncia por violencia, puedes llamar a los teléfonos de la Comisaría de Familia de Villa El Salvador. El número es, toma nota, 980-121-665. Allí puedes enviar los mensajes, fotos, videos o audios por WhatsApp. La Comisaría de Familias está ubicada en el sector 2, Grupo 15, Manzana I, al costado de la estación de bomberos. También puedes hacer tus denuncias en las ánforas secretas, de manera anónima. Estas ánforas se encuentran ubicadas en la puerta de la comisaría, también en las municipalidades y en centros comerciales. Recuerden que somos promotoras legales de Villa El Salvador y podemos brindarte orientación legal gratuita para resolver algunas dudas sobre denuncias de casos, todo tipo de violencia contra las mujeres y los integrantes de la familia, procesos de obtención de alimentos, tenencia, régimen de visita, también reconocimiento de paternidad. Puedes escribirnos al WhatsApp 923-751-801. 923-751-801. Estamos aquí para ayudarte y servirte. Recuerden también que a nivel nacional pueden llamar a la línea 100 o enviar un mensaje al chat 100. Ambos son servicios gratuitos del MIN. Y si quieren informarse sobre temas de lactancia, crianza respetuosa o disciplina positiva, pueden unirse al grupo de Facebook Crianza Instinto, en donde podrán encontrar información, álbumes, infografías y libros en PDF sobre estos temas, porque somos conscientes de que la maternidad debe ser deseada, voluntaria y responsable. Es lo mejor para nosotras, para nuestras familias y para la sociedad. Apostamos por nuevas maternidades de niños y niñas que crezcan libres de estereotipos para una sociedad más justa e inclusiva para todos y todas. Ya regresamos con el programa Despierta Mujer por Radio Estéreo Villa 101.7 FM. Suena mejor. Ya regresamos con tu programa Despierta Mujer, producido por las promotoras legales de Villa El Salvador, protagonistas del cambio.
Al toque de puerta, responde. Yo escucho. Estéreo Villa 101.7. Suena mejor. Nuestras voces ya se escuchan en la radio. Somos Flaves, líderes y lideresas adolescentes de Villa El Salvador. Y haremos de tus sábados un espacio chévere para compartir información sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos. Prevención del embarazo adolescente y de la violencia en todas sus formas. con consejos, entrevistas y más, tejiendo voces en la radio. Nos encontramos los sábados de 4 a 5, una hora de full entretenimiento por Radio Estéreo Villa 101.7. Suena mejor. Programa producido por Flaves, con el apoyo del Centro de la Mujer Peruana Floretistán, Fundación Axis, Gobierno Vasco y la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. En el Instituto ISMEN abrimos nuestras matrículas virtuales. Ingresa a www.ismen.edu.pe y estudia desde casa computación e informática y contabilidad. Matrícula virtual www.ismen.edu.pe. Informes 997-591-326 o al 993-656-772. Productos orgánicos Doña Lucía te ofrece miel de abejas, café orgánico, algarrobina, panela, polen, chocolate puro, chocolate con stevia y para acompañar el desayuno, las deliciosas mermeladas artesanales de arándanos y aguaimanto. Llámanos y haz tu pedido al WhatsApp 998-400-584. Entregas a domicilio. Doña Lucía, productos orgánicos. Come natural, come saludable. Conoce la programación de Aprendo en Casa en Radio Estéreo Villa. Programa de intervención temprana, lunes y miércoles a las 3 de la tarde. Educación básica especial, lunes y miércoles a las 3:30 de la tarde. Educación inicial, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Leemos juntos, de lunes a viernes a las 4:15 de la tarde. Educación básica alternativa, lunes a viernes a las 6 de la tarde. Y orientaciones para padres de educación básica especial los lunes y viernes a las 7 de la noche. Aprendo en Casa en Radio Estéreo Villa 101.7 FM. Comunícate con nosotros vía WhatsApp y envía tus denuncias, emergencias, fotos y videos al 997-591-310. En las encuestas responde Estéreo Villa 101.7. Ya estamos aquí, con este programa hecho por mujeres de Villa El Salvador, para todas y todos. Despierta Mujer, producido por las promotoras legales de Villa El Salvador, protagonistas del cambio. Vecinos y vecinas, continuamos con nuestra invitada Victoria Solís, pero antes, no se olviden que pueden dejar sus comentarios a través de la página de Facebook de la Radio Estéreo Villa Suena Mejor. La pregunta del día es, ¿qué opinas sobre despenalizar el aborto en casos de violación sexual? Buenos días, Victoria, qué bueno encontrarnos de nuevo aquí. Como sabemos, en nuestro país existen muchos consultorios clandestinos que empapelan los postes de las calles en las avenidas principales con la conocida frase atraso menstrual, solución inmediata, ¿no? Estos consultorios en donde las mujeres ponen en riesgo su salud, lamentablemente no generan tanto escándalo como cuando las activistas feministas exigimos que se regule, que se despenalice el tema del aborto por violación. ¿Qué está haciendo el Estado para combatir estos lugares en donde muchas mujeres ponen en riesgo su vida? Muchas gracias, Tania, por la pregunta. También es un gusto para mí reencontrarnos en este espacio. Efectivamente, estos consultorios clandestinos son resultado de que el aborto en el Perú esté sancionado de manera casi absoluta. Lamentablemente en nuestro país el estigma social y la persecución estatal muchas veces se centra únicamente en las mujeres que abortan y no en estas personas que lucran con la vida de las mujeres porque prestan estos servicios clandestinos de manera insegura y sin condiciones mínimas de salubridad, generando que muchas mujeres mueran a consecuencia de estas intervenciones, como hemos podido ver durante la pandemia, ¿no? Recordemos que nos ha indignado mucho el caso de una mujer que recientemente ha fallecido
por un aborto inseguro, que dicho sea de paso no ha tenido la cobertura en los medios de comunicación como debería, teniendo una crítica frontal hacia esta realidad que impacta sobre las mujeres. Y en ese sentido, respondiendo a tu pregunta, no existe una política pública contra estos mercados negros de aborto, y eso nos muestra pues estos dobles discursos que existen en el Estado, porque por un lado fuerzan a las mujeres a través de la ley penal a que lleven a término una gestación no deseada o forzada, pero por otro, simplemente se olvidan de las consecuencias que genera esta penalización en sus vidas, en el riesgo que corre su salud. Victoria, cuéntanos cómo crees tú que se beneficiaría la vida de niñas y mujeres si en nuestro país se pudiera aprobar una ley que despenalice el aborto en casos de violencia sexual. Porque actualmente estas mujeres son forzadas a llevar a término un embarazo no deseado, teniendo en cuenta que esta ley también tendría que incluir, como bien mencionaste, la educación sexual integral y el acceso a anticonceptivos. Gracias por la pregunta, Tania. Efectivamente, yo quisiera empezar primero por lo que tú has señalado ahora último, que es que para evitar toda esta problemática de los embarazos forzados por violación, hay que trabajar primeramente en lo que es la prevención de la violencia sexual. Si el Estado no quiere que haya embarazos forzados por violación, tiene que trabajar en lo que es la prevención, eso es algo ineludible. Y en lo que ya es materia propiamente de los casos de aborto, efectivamente, que se aprobara una ley para despenalizar el aborto en los casos de violación, sí generaría, y esperamos que sea así, vamos en esa exigencia, un cambio positivo en la vida de las mujeres, de las niñas y adolescentes que quedan embarazadas producto de estas agresiones contra la libertad y la identidad sexual, ¿no? En ese sentido, se evitaría que ellas fueran revictimizadas, porque frente a los casos de violencia sexual, el imponerles un embarazo a consecuencia de esta agresión es una forma de revictimización y genera mayores daños en la salud mental, mayores daños también a veces en la salud física. Entonces, el primer cambio positivo sería que se evitaría la revictimización de las víctimas, porque ya no se les sometería a estas maternidades forzadas. Otro cambio positivo en el que definitivamente hay que trabajar si es que se despenaliza el aborto en casos de violación, es trabajar con los proveedores de salud, porque finalmente ellos son los que van a interrumpir las gestaciones. Ahí tenemos un gran reto porque hemos visto que en los países en los que se ha despenalizado el aborto en casos de violación, como Colombia, como Bolivia, en casos de violación sexual, el gran problema es que muchos proveedores de salud no ponen en práctica esta política. Entonces, lo que tendríamos que apostar es que cuando el Estado peruano avance en la despenalización del aborto en causal violación, también trabaje arduamente en la sensibilización y capacitación del personal de salud, porque finalmente ellos son los que van a hacer realidad que las niñas que interrumpen una gestación producto de una violación a través de sus representantes legales, porque así lo señala la ley, tiene que ser a través de sus representantes legales, ellas puedan efectivamente acceder a este servicio sin ningún tipo de barrera, como es lo que vemos en los casos de aborto terapéutico, en los que para su implementación vemos múltiples barreras y entre ellas es que los proveedores de salud no están debidamente capacitados. Entonces, sí puede haber una significativa protección en los derechos humanos de las niñas y adolescentes si es que se despenaliza el aborto en casos de violación, pero también va a depender de que cuando ésta se apruebe, el Estado pueda implementar adecuadamente la norma, pueda capacitar adecuadamente a los proveedores de salud y además de eso trabajar en una política de prevención integral. Como he mencionado, garantizando la educación sexual integral, garantizando el acceso a los métodos anticonceptivos, garantizando el problema de fondo que es la violencia sexual. Muchas gracias, Victoria, por tu claridad de siempre. Un gusto haberte tenido en el programa. Espero volverte a encontrar en espacios como este, siempre defendiendo los derechos de las mujeres, de las niñas, adolescentes. Solamente el último punto que quiero colocar es recordar a las personas que este 28 de septiembre estamos conmemorando el Día de Acción Global por la Despenalización del Aborto. Es una demanda de las mujeres, es una demanda de las diversidades y es una demanda por los derechos humanos y por la democracia, ¿no?
Entonces hay que reflexionar y hay que pensar y poner en el centro los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Esta pandemia muestra lo necesario que es colocar nuestra agenda de derechos humanos como una problemática pública a la que el Estado no tiene que ser más indiferente, ¿no? Vicky, nuevamente nuestro agradecimiento por el aporte que nos has estado brindando. Esperamos volvernos a encontrar. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte. Vecinas y vecinos, continuamos con tu programa Despierta Mujer. Ya está acompañándonos para continuar conversando sobre el tema Marta Rondón. Ella es médica psiquiatra, magíster en políticas y servicios de salud mental por la Universidad Nova de Lisboa, Portugal. Investigadora en salud mental de la mujer, violencia basada en género, consecuencias emocionales del aborto inducido, derechos de las mujeres y de las personas con trastornos psiquiátricos y servicios de salud mental. Muy buenos días, mi estimada Marta. Bienvenida a tu programa Despierta Mujer. Muy buenos días, Gloria. Muchas gracias por tu invitación. Tenemos acá algunas dudas que estoy segura las vas a absolver. ¿Cuáles son las consecuencias, secuelas, huellas, marcas que dejan una violencia o una violación sexual en las víctimas, particularmente cuando ocurre en niñas y adolescentes? ¿Qué pasa cuando el agresor es cercano al hogar? Puede ser el padre, el abuelo, el hermano, el padrastro. Las consecuencias son terribles. La violación es un crimen de poder y de humillación que busca quitarle totalmente la autonomía sobre su cuerpo a las mujeres. Las consecuencias para las mujeres adultas son diversos trastornos, por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático, donde la mujer constantemente tiene pesadillas y reexperimenta el trauma, se vuelve retraída, tiene miedo, está todo el tiempo hiperalerta, cultiva sentimientos de culpa y evita muchas circunstancias. Pero cuando ocurre la violación en una niña o en un adolescente o en un niño, estamos hablando de lo que se llama la adversidad en la infancia. Van a haber cambios en el cerebro y en el resto de los órganos y sistemas, de manera que un niño o una niña o un adolescente que ha tenido violación sexual va a tener por el resto de su vida una mayor tendencia a presentar ansiedad y depresión. Va a ser una persona cuyos procesos mentales van a estar un poquito alterados, de manera que no va a lograr la excelencia en sus estudios. Va a tener dificultad planificando sus acciones y además va a ser rígido o rígida en su manera de pensar por el resto de la vida. Además de ello, hay alteraciones en la inmunidad y en los procesos inflamatorios que van a llevar a que las víctimas de violencia sexual en la infancia o en la adolescencia tienen más posibilidades de presentar enfermedades como diabetes, enfermedades del corazón, asma y otras entidades crónicas, incluyendo el cáncer, y por lo tanto van a pasar más años de su vida enfermos con enfermedades crónicas no transmisibles y se van a morir antes. Es decir, la violación en la infancia o en la adolescencia se relaciona con una muerte prematura. En cuanto a el embarazo forzado, es una prolongación
del trauma de la violación propia, el llevar en tu seno un ser que proviene de la persona que te violó. Esto causa un agravamiento de todas estas consecuencias terribles que he descrito. Además que nosotros sabemos que el embarazo en la adolescencia, aunque la niña piense que lo ha deseado porque es de su enamorado, o sea producto de la violación, va a interrumpir la trayectoria vital de esa niña y la va a condenar a la pobreza, la falta de educación, la informalidad laboral y por tanto la va a mantener en la exclusión. Y cuando una niña o adolescente es víctima de violación sexual, ¿qué me dice tu experiencia? Los servicios de atención del Estado incluyen el acompañamiento psicológico oportuno para estas víctimas. Desgraciadamente, no. Lo primero que se encuentra es que cuando van a denunciar, en la comisaría les dicen que primero vayan al servicio de salud y en el servicio de salud les dicen que primero vayan a denunciar. Cuando la ley dice que debes ser recibida de primera intención en la primera puerta que toques, ya sea en la policía o en el hospital. Ahora, nosotros tendemos a sobrevalorar el acompañamiento psicológico. Entiéndanme lo que les quiero decir. Tú le pones el mejor psicólogo del mundo a que acompañe a la adolescente violada, pero no le ofreces el kit de violación, no le explicas a ella y a su familia que tiene derecho al aborto terapéutico, lo único que has hecho es dorarle la píldora. La atención psicológica en los casos de violación, dice la Organización Mundial de la Salud, consiste en escuchar a la mujer, centrar todas las atenciones en ella, ser prudente en el trato, empático, ayudarle a entender cuáles son sus necesidades, mejorar su exposición al riesgo, disminuir su exposición al riesgo y proporcionarle todos los servicios y apoyos que necesita. Entonces, el kit de violación, el acceso al aborto, la atención inmediata de sus lesiones, las comunicaciones con la policía y la fiscalía son extremadamente importantes y deben ocurrir en un clima de respeto a la dignidad de la mujer o de la niña, de empatía, de protección de su confidencialidad y de su privacidad, de modo que ocurran rápidamente en las primeras 72 horas. Esa es la mejor atención de salud mental que se les puede brindar. Más adelante, si se ve que están muy ansiosas o que están desarrollando una respuesta, digamos, patológica, ahí entra a tallar ya el servicio de psicología y los servicios de psiquiatría propiamente dichos. Pero de ninguna manera el acompañamiento psicológico, entre comillas, puede reemplazar al kit de violación y a la atención de las necesidades prácticas específicas de la adolescente o mujer que ha sido violada. Buenos días, Marta, y gracias por estar aquí acompañándonos. Y yo quería comentarte una situación particular, ¿no? Según algunas estadísticas, en nuestro país, alrededor del 60% de embarazos han sido no planificados. Esto significa que muchas veces las familias se conforman con hijos e hijas que no fueron deseados inicialmente. ¿Cómo crees tú que puede afectar esto a nuestra sociedad en temas de salud mental, considerando pues las tasas de desigualdad y de pobreza en las que terminan involucrándose y digamos, volviéndose a repetir estos círculos? Es una pregunta muy interesante, Tania. En principio, la gran cantidad de embarazos no deseados viene de la falta de acceso a la salud
sexual y reproductiva en nuestro país. Quiere decir que no tenemos información acerca de nuestra sexualidad, no tenemos información acerca de los métodos anticonceptivos modernos, no tenemos acceso a los métodos anticonceptivos modernos. El Perú es uno de los países que tiene más demanda insatisfecha de anticonceptivos. Y luego tenemos también dificultades en el acceso al aborto. El otro factor importante es la alta tasa de violencia sexual, que también es causa de embarazos no deseados. Y hay una causa adicional que es la coerción reproductiva, donde no es que te violan, sino más bien como que te manipulan para que no uses anticonceptivos, para que aceptes tener un hijito, porque mira, completemos nuestro hogar, aunque tú no lo desees o no lo consideres oportuno, o de diversas maneras te manipulan emocionalmente para que aceptes embarazarte no deseando. ¿Cuáles son las consecuencias del embarazo no deseado? La primera son el número grande que nosotros tenemos de abortos inseguros. También sabemos que cuando el embarazo no deseado ocurre en mujeres con factores de riesgo para depresión, el propio embarazo no deseado es una de las causas que contribuye a la depresión postparto. Y también el embarazo no deseado, a través de la depresión, puede llevar a complicaciones obstétricas del tipo niños prematuros o niños pequeños para la edad gestacional. De modo que el embarazo no deseado tenemos que disminuirlo, y lo vamos a lograr mediante mejoras en la educación sexual integral, la información acerca de los métodos anticonceptivos y el acceso efectivo a métodos anticonceptivos modernos. Finalmente, Marta, cuéntanos por qué es importante que la maternidad sea una decisión voluntaria, segura y deseada. Porque las mujeres tenemos el derecho de decidir sobre nuestro cuerpo, ¿no es cierto? La expresión del cumplimiento de nuestros derechos sexuales y reproductivos es que tengamos acceso a la maternidad voluntaria, segura, ¿no es cierto? Y deseada. De modo que tenemos que tener todos los servicios y todos los apoyos que nos permitan decidir en qué momento queremos embarazarnos, cuántas veces en la vida queremos embarazarnos, ¿no es cierto? Y de quién. Muchas mujeres se van a autorrealizar sin necesidad de ser madres. Tienen otros caminos. Es muy importante que las mujeres, desde que somos muy pequeñitas, tengamos un proyecto de vida en el cual nuestros logros y nuestras realizaciones sean importantes a través de nosotras mismas, no a través de otros. En ese sentido, yo quisiera proponer que criáramos a nuestras hijas teniendo metas que se basen en ellas mismas, que quieran ser doctoras, ingenieras, vendedoras de peluches, bailarinas. Las metas que dependen de otra persona nos van a llevar a la frustración y al desencanto. De modo que una mujer tiene que construir metas en términos personales. Y en el logro de estas metas, sí es muy importante que tenga los servicios y todas las ayudas para que pueda decidir si quiere embarazarse y cuándo quiere embarazarse. Muchas gracias, Marta, por estar aquí esta mañana y por acompañarnos con toda la información que nos has dado y con este tema tan importante que muchas veces se nos olvida, ¿no? El tema de la salud mental de las mujeres en esta problemática. Vamos a quedarnos acá y ya nos volvemos a encontrar en otra oportunidad. Muchas gracias a ti, Tania.
Marta, a nombre de tu programa Despierta Mujer, te agradecemos toda la información brindada, ya que nos has despejado dudas y nos has comprometido. Como promotoras legales, seguiremos luchando a favor de la despenalización del aborto por violación sexual. Hasta pronto y un abrazo fuerte. Muchas gracias. Un honor participar con ustedes. Y sigan adelante en esta tarea tan importante. Bueno, amigos y amigas, ya estamos llegando al final del programa. Muchas gracias, Gloria, y gracias a las compañeras promotoras legales de Villa El Salvador por esta invitación. Esperamos que la información recibida sea de utilidad para nuestros y nuestras oyentes de Radio Estéreo Villa, y también para quienes nos siguen a través de las redes sociales. Gracias a ti, Tania, por acompañarnos. Y a nuestros oyentes, quiero contarles que somos promotoras legales de Villa El Salvador. Podemos brindarle orientación legal gratuita para resolver sus dudas sobre régimen de visita, tenencia, reconocimiento de paternidad, denuncias sobre casos de violencia contra las mujeres y a los integrantes del grupo familiar. Nos pueden escribir al WhatsApp 923-751-801. Repito, 923-751-801. Ahí nos escriben sin miedo, con toda confianza. Estamos para apoyarlas. Esa es la razón de nuestra organización. Bueno, Gloria, concluyendo un poco las ideas y después de haber escuchado a las invitadas el día de hoy, creo que podemos decir que este tema de la despenalización del aborto producto de una violación se vincula con bastantes derechos y sobre todo el derecho a una vida digna, porque podemos decir que forzar a una niña o un adolescente a terminar un embarazo, a gestar y asumir una maternidad puede considerarse como una tortura, ¿no? Y además se tiene que entender que obligar a estas niñas, por ejemplo el embarazo infantil o el embarazo adolescente, es un trato cruel e inhumano, porque se está vulnerando la dignidad de estas personas a tener un proyecto de vida, a cumplir con sus sueños y a desarrollarse plenamente. Otra idea que tenemos que tener en claro es que despenalizar el aborto en casos de violación sexual no significa que todas las niñas, adolescentes o mujeres vayan a salir corriendo a abortar. No se promueve el aborto, sino que exigimos que se respete el derecho a decidir de estas mujeres, de estas adolescentes, ¿no? Porque no puede ser que se le siga imponiendo una maternidad forzada a un adolescente y que tampoco se les garantice un servicio de atención con las medidas correspondientes, ¿no? Un servicio seguro, un servicio gratuito, un servicio legal, porque si no asumen esta maternidad impuesta, se arriesgan a la clandestinidad y al final, en muchos de estos casos, las mujeres pueden terminar hasta perdiendo la vida. Las violaciones sexuales causan un daño profundo en las niñas y adolescentes. Primero, porque tienen que asumir embarazos forzados y una maternidad impuesta. Las niñas no deberían ser madres. Eso hay que tenerlo clarísimo, porque arruinan su proyecto de vida, sus sueños. Tu vecina que me estás escuchando, igualmente tú, vecino, cuando quieres llegar al segundo piso, ¿qué es lo que haces? Paso por paso. Entonces, eso es lo que tiene que hacer una niña, después de ser niña, adolescente, señorita, y así, hasta que pueda ella culminar su sueño y tomar una decisión. Pero una niña y un adolescente jamás deberían ser madres. Es por eso que las promotoras legales y toda la comunidad debemos estar comprometidas para que el aborto se despenalice en casos de violencia sexual. Vecinos y vecinas, no se olviden de sintonizarnos en el próximo programa de Despierta Mujer, en donde nuestras amigas, las promotoras legales de Villa El Salvador, seguirán tocando estos temas muy importantes sobre los derechos de las mujeres. La próxima semana conversaremos sobre el embarazo en adolescentes, un problema que analizaremos con especialistas. Ya saben, amigas y amigos, siempre por Radio Estéreo Villa 101.7 FM suena mejor. Nos despedimos
no sin antes enviar nuestros cariñosos saludos a las compañeras promotoras legales. Igualmente al Centro de la Mujer Peruana, Flora Tristán, y de manera especial al comisario de la Comisaría de Familia de Villa El Salvador, Hugo Chávez Olivera, porque mañana está de cumpleaños. Buen fin de semana, nos vemos. Esto fue Despierta Mujer, un programa producido por las promotoras legales de Villa El Salvador, con el acompañamiento del Centro de la Mujer Peruana, Flora Tristán, y el apoyo de SAF, y la campaña Decidir nos hace libres. Despierta, mujer. Nos reencontramos el próximo programa.